Vamos a resolver el ejercicio 3 del segundo ejercitario del laboratorio de estadística. Teniendo en cuenta el archivo de datos del diccionario de datos, se pide comparar el perfil socioeconómico, ingreso per cápita mensual de las personas que están en un rango de edad entre 25 y 60 inclusive, y dos grupos. Uno cuyo título más alto es el de primer y segundo ciclo de educación escolar básica, y otro que tenga formación universitaria o superior, especialización, maestría, posgrado, doctorado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es, de toda la base de datos, sacar esa base de datos reducida. Luego vamos a hacer una tabla estadística descriptiva, una tabla de frecuencias y graficar. Vamos a ver nuestra base de datos. La base de datos es esta, archivo base de datos, es un CSV, separated values. Si nosotros tratamos de abrir, dependiendo de nuestra versión de Excel, puede ser que nos abra de esta forma, donde podríamos darle texto en columnas, ver qué sucede cuando pedimos que se separe por comas. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que el IPCM es un valor que vamos a utilizar. Y si vemos acá en el preview, vemos que esto tiene comas. Entonces tenemos valores no enteros. Y ahí puede ser que se nos arme un tema con el separador decimal. Vamos a ver qué ocurre si yo le doy finalizar. Voy a mirar el PCM y me doy cuenta que acá, como yo tenía el separador decimal coma y no punto, esto está reconociendo como texto, pero acá ya me borró luego el decimal y me está dando IPCM de 5.000 millones de guaraníes, lo cual es un poco complicado, un poco inverosímil. Realmente nosotros sabemos luego que esto no está bien porque vimos en el preview que teníamos coma. Vamos a probar otra forma de importar los datos. Vamos a ir a archivo, perdón, a datos, obtener datos desde archivo de texto CSV. Vamos a seleccionar nuestra carpeta vamos a darle importar. Nos va a abrir este ayudante. Vemos acá el coma como separador y acá el IPCM que tiene que tener estos puntos. Vamos a darle cargar. Y nos va a cargar en otra pestaña con el mismo nombre que el CSV. Y vamos a mirar qué ocurre con el IPCM. Y acá podemos ver que ya trajo correctamente, me colocó la coma como separador decimal. Voy a ir a inicio, le voy a dar a formato como número para ver un poco mejor. Y vemos que tenemos las comas y estos valores. Aprovechando que me trajo como tabla, ya me puso filtro, yo puedo mirar acá cuál es el menor valor, es 34.000 y algo. Y acá el mayor valor es 93, una persona que está con un salario bastante alto. Entonces parece ser que no vamos a tener nada que corregir aquí. Podía pasarnos que tuviéramos que reemplazar los puntos por comas, que podíamos hacer con buscar y reemplazar, buscar punto, reemplazar por coma. Podíamos necesitar configurar nuestro Excel en opciones avanzadas, separador decimal y de miles. También podía ocurrir que necesitáramos aplicar una corrección, a lo mejor los datos ya nos vinieron de forma que esto no era solucionable y teníamos ingresos de 5.000 millones, entonces nos dábamos cuenta que eso no era viable, que teníamos que establecer un criterio, como decir cualquier salario acá que sea mayor a 100 millones, vamos a dividir entre 1000, por ejemplo, para que este 5.000 millones se convirtiera en 5 millones. Todo un montón de pasos de la preparación de datos que podíamos tomar nosotros, decidir nosotros como los analistas, dependiendo de qué ocurra con los datos al momento de su importar. Siempre lo más correcto es ir a la base, ver cómo son los datos y que sean lo más fiel posible a eso. Pero muchas veces ya los datos nos vienen mal, entonces ahí podemos decidir si excluir, si corregir o qué hacer, y siempre aclarar todas las correcciones que vamos haciendo. Entonces esta es mi base de datos completa.
yo voy a buscar cuáles son mis variables de interés y voy a copiar aquí en BR, que va a ser mi base reducida. Ese nombre yo le voy a dar. El enunciado me pide que yo vea la edad, el diploma y el IPCM justamente. Entonces voy a buscar dónde está la edad. La edad, según mi diccionario de datos, es esta columna P02. Entonces voy a copiar eso y voy a pegar aquí para tener una base reducida. Puedo pegar valores. Eso es porque este archivo va a pesar bastante. Entonces yo, como ya tengo la base de datos en otro lado, voy a copiar solo lo que me interesa. Puedo eliminar después esta hoja. Luego el diploma. El diploma, si yo tengo que abrir mi diccionario de datos para ver cómo se llama esa variable. Voy a buscar acá diploma. Ahí. Y encuentro que es EDC6C. Y acá cómo está codificado, para después poder ver justamente cuál es el título de sexto grado, universitario, etc. Voy a copiar esta columna. También así con todos los registros completos. Todavía no voy a filtrar nada, voy a seleccionar nomás las columnas de interés. Y el IPCM que tenemos acá. Bueno, con eso ya tengo las 3 columnas que me interesan. Voy a eliminar esto, solo para que no pese tanto después mi archivo. Esta entonces es mi base reducida. Ahora voy a hacer algunas verificaciones ya con estas variables, son las que me interesan nomás. Voy a seleccionar esta fila y le voy a poner datos filtro para que yo pueda filtrar e ir verificando algunas cosas. Yo iré acá a algunas columnas que se llaman es número. Nosotros sabemos que en Excel, cuando esto está pegado a la derecha de la celda es porque es número, si está pegado a la izquierda como esto es texto. Pero también tenemos una función que se llama es número, que nos permite verificar eso. Yo voy a utilizar acá solo para ver, porque tengo muchos datos. Ahora tengo, si yo me coloco acá y selecciono, veo que tengo 37.000 datos. Entonces, para poder ver fácilmente aquí, voy a utilizar eso. Y además voy a hacer la verificación para los 3, para que yo pueda filtrar correctamente la edad, que es un número. Estos, si bien representan textos, también deberían ser números, y lo mismo aquí. Entonces voy a usar la función es número, que me va a devolver verdadero si es un número y falso si es un texto. Entonces voy a estirar para la derecha y voy a hacer doble clic aquí para que pase a todos mis hasta el último registro. Para poder moverme más fácil, voy a venir a vista y voy a poner inmovilizar fila superior. Entonces yo acá puedo desplazarme y siempre voy a ver los encabezados. Voy a hacer un formato condicional solo para que me ayude. Voy a seleccionar estas 3 y voy a pedir que si es igual a 0, en realidad tengo que pedirle falso, si es igual a falso, que me marque en rojo. Voy a poder ver más fácilmente. Voy a poner acá un colorcito este también. Entonces yo puedo ir filtrando acá. Puedo filtrar, este es el de la edad. Voy a filtrar y veo que hay falsos. ¿Qué significa eso? Voy a mirar. Y los que son falsos son vacíos. Datos que no tengo. Y fijémonos, acá había una fila vacía. Entonces cuando yo hice doble clic, este no fue hasta el último registro. Entonces voy a seleccionar todo. Me voy a colocar acá en la primera celda. Voy a apretar control flecha para abajo y me va a llevar justamente acá hasta donde encuentra ese vacío. Entonces acá de nuevo voy a estirar y acá otra vez doble clic. Si me coloco acá y aprieto control abajo, veo que ya llegué hasta el último registro, entonces ahí ya está todo formulado. Voy a apretar control flecha para arriba para que me lleve hasta la primera fila. Voy a filtrar nuevamente acá. Vamos a ver qué son los falsos. Y son todas celdas vacías, porque acá en el filtro solo me muestra eso. Entonces no me preocupo por eso. Voy a filtrar los falsos. Y voy a mirar acá que también son todas celdas vacías, entonces no hay problema. Y voy a hacer lo mismo con este. El falso es celdas vacías. Todo está reconociendo correctamente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con esta base de datos? Tenemos que aplicar los filtros. Vamos a filtrar según los criterios que nos da acá.
que la edad esté entre 25 y 60 inclusive. Yo puedo ir desmarcando esto, pero es así mucho trabajo. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un filtro de número. Voy a poner entre. Yo quiero entre 25 y 60 años. Mayor o igual y menor o igual porque es inclusive. Si hubiera sido excluyente, va a ser estrictamente mayor, estrictamente menor, puede ser incluso diferente para cada extremo. Este es ahí. Y ahí me va a filtrar. Si yo me coloco acá y selecciono la columna, vamos a poder ver que tenemos entonces 15.668, con el engasado por 69, 68 datos. Si yo utilizara una función contar con el filtro puesto, ¿qué iba a pasar? El filtro no elimina los otros valores, solamente los esconde. Entonces si yo aplico contar y pongo en la columna A, me va a devolver todos los valores que eran esos 37.000. Quiero ver, voy a centrar solo para ver. 37.000 y algo. Entonces este no, o sea, esto hago para mostrarles que el filtro esconde pero no elimina. Y justamente acá podemos ver que está filtrado porque vemos que esto está en azul y que hay discontinuidades. Estas son todas las personas de esa edad, de ese grupo de edades. O sea que si yo quiero formular, si quiero calcular el promedio y eso, yo no puedo hacer con el filtro puesto porque voy a estar haciendo para todos. Voy a necesitar después crear una base reducida de interés donde voy a pegar los grupos ya filtrados para poder sobre esas columnas hacer los cálculos. Bueno, tenemos el primer filtro y después queremos dos grupos. Un grupo donde su título más alto sea escolar básica, eso yo acá tenía mostrado, voy a desfiltrar para mostrar como los filtros esconden las filas completas, escondió esto también. El grupo 3, el grupo 1 va a ser el que tenga la clave 3 en diploma y el grupo 2 va a ser el que tenga la clave 1, 8, 9, 10. Grupo 2, grupo 1. Voy a volver a filtrar, mi filtro de número entre 25 y 60. Y voy a hacer entonces el filtro de solamente diploma 3. Yo esto podría ir deseleccionando así, pero si yo aplico este, va a deseleccionar todo y puedo seleccionar uno solo. Acá, si yo me coloco, voy a ver que tengo 296 registros. Entonces ahora esta es la variable que me interesa, IPCM. Yo puedo seleccionar esto y pegar aquí. Y esto va a ser el IPCM de mi grupo 1. Pego valores. IPCM, grupo 1. Como yo voy a hacer todos los cálculos sobre el IPCM, no la edad, es suficiente con que yo copie esta columna. Bueno, para el grupo 2, yo lo que puedo hacer es filtrar acá 1, 8, 9 y 10. Y con esto voy a tener 1510 registros, que es el IPCM para mi grupo 2. Otra cosa que puedo hacer también es verificar acá que no haya vacías. Y si hay, entonces eso voy a excluir ya. Y voy a seleccionar esto así como está. Voy a hacer la misma verificación para el grupo 1 que no hice. Pego valores y esto va a ser mi IPCM grupo 2. Y esta es mi base reducida de interés, lo que yo ahora quiero verificar. Acá puedo filtrar 3 y veo que no tiene ninguna vacía, entonces todo bien. Otra forma también de hacer esto es agregar una bandera, una flag, donde yo puedo asignar acá una variable para el grupo. Se puede usar una condicional. Si esto es igual a 3, eso yo puedo hacer puedo colocar acá. Si esto es igual a, quiero seleccionar esta celda, ahí. Si es igual a 3, entonces
que me devuelva 1, porque es el grupo 1. Si no es igual a 3, ¿qué quiero que haga? Quiero que me elija entre 3 condiciones. En ser entonces un O. Quiero un I. Un sí anidado. Sí. Si ocurre alguna de estas 3 cosas. Sí. Esto es igual a 1, que es M10, M11, o B2 es igual a esto, o $18 o $19. Entonces, que me devuelva grupo 2. Caso contrario, que me deje vacío o me vuelva 0. Vamos a ver si todo está bien formulado ahí. Acá tenemos un problema porque yo no anclé nada, ¿verdad? Entonces tiene que estar anclado cada uno de estos. Este. Este tiene que ser. Ahí sí podemos ir viendo cómo va aplicando. Para hacer doble clic y vamos a verificar. 1 me está devolviendo siempre que esto es 3. Perfecto. 2 me está devolviendo cuando esto es igual a 1, 8, 9 o 10. Perfecto. Y 0 me devuelve en todas las otras vacías y todos los otros números. Genial. Acá, para que sea más lindo, le voy a poner un formato adicional. Si es igual a 1, ¿qué color estamos usando para el 1? Estamos usando celestito, ¿verdad? Y para el grupo 2 estamos usando un verdecito. Ahí, incluso ahí yo puedo filtrar por color y no por número. Ok, muy bien. Entonces esto podemos formular para que esto nos ayude. Que si yo de repente cambio acá el criterio, esto va automáticamente a cambiar y yo puedo filtrar acá por grupo. Entonces de repente es una forma también de hacer, pero no es necesario, yo podría haber hecho más también este filtrado así a mano como está acá. Ok, con eso ahora yo recién lo único que tengo es mi base de datos de interés. Todavía no hice ninguna estadística. Vamos a ver qué tenemos que ir haciendo. Voy a copiar esto de vuelta. Me pide que yo haga una tabla estadística descriptiva. Entonces acá ya tengo algunas cosas que quiero hacer. Quiero hallar cantidad, máximo, mínimo, rango. Si yo hago todo para el grupo 1 y estiro para la derecha, voy a poder tener todo ya para el grupo 2. Entonces vamos a ir haciendo, como ya hicimos varias veces, vamos a hacer un poquito más rápido. Es igual a cantidad, vamos a contar de la columna A. Máximo, que es una función de la columna A. Mínimo, columna A. Rango es igual a máximo menos mínimo. Media es nuestro medio, la columna A. Mediana. Moda, bueno, con la moda tenemos una cuestión que seguramente va a haber varios, porque como que los números son tan exactos, si yo uso moda 1 me va a dar la primera moda, el menor valor que más se repite, pero puede haber varias modas. Entonces podemos dejarle este moda 1, podemos
probar acá qué pasaría si yo uso moda varios. Control Shift Enter. Y vieron como hay muchísimos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Entonces yo quiero decir que para mí no tiene sentido, no es relevante, no nos sirve calcular la moda en este caso. Podemos igual poner la moda 1 con la aclaración de que puede ser multimodal. Entonces voy a poner multimodal, aunque no tiene tanto sentido que esa calculemos. Vamos a calcular la desviación estándar, como estamos considerando que estos son toda nuestra población de interés. Vamos a usar desviación.p y acá vamos a usar var.p también, que es la de la población. Incluso podemos calcular cuartiles. Vamos a calcular nuestro cuartil 1, cuartil 3 para calcular nuestro rango intercuartil también. Cuartil excluyente, nuestra matriz, punto y coma. Y aquí elegimos este que vamos a anclar de forma que yo pueda desplazarme a la otra columna y se quede en su columna, pero cuando yo baje a cuartil 3 se quede en su fila. Entonces tenemos que dejar el signo de dólar delante de la C. Yo me desplazo, perfecto, ahí pasó el cuartil 3. Y el rango intercuartil, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Vamos a graficar también un diagrama de caja y bigotes, un boxplot. Y ahí, por eso yo hice acá este resumen, como para que nosotros comparemos esto con lo que nos sale. Yo puedo poner acá máximo, mi cuartil 1 está acá, mi mediana que es mi cuartil 2, mi cuartil 3 y mi máximo. Entonces también yo si estiro, si yo todo esto estiro, ya debería yo tener todo para la columna B también. Súper. Y no hay problema con que yo estire porque como yo seleccioné la columna completa, ¿qué hubiera pasado si yo seleccionaba el rango nomás de A? Seleccionaba hasta 2,97. Después cuando yo estiraba, esto iba a calcular hasta acá nomás y iba a estar excluyendo todos estos otros valores hasta 1500. Entonces es conveniente trabajar así con las columnas, siempre atendiendo que yo no introduzca nada intruso ahí abajo de las columnas. Dijimos que quiero graficar un caja y bigote. Entonces voy a seleccionar todo esto, control shift enter, control shift flecha hacia abajo. Vamos a ver si me deja graficar así todos los gráficos caja y bigotes y me muestra acá los dos gráficos. Voy a cortar y llevar arriba. Tengo entonces acá mi diagrama caja y bigotes donde puedo comparar mis distribuciones. Voy a cambiar los colores. Ya estamos trabajando con verde y azul. Este está al revés. Bueno, pues es un detalle más ya para tener mejor. Y acá tenemos nuestro boxplot. Entonces podemos ver si nosotros le damos agregar etiquetas de datos. Va a mostrar todos esos outliers y también quiero eliminar también el máximo, mínimo, rango. O sea, las medias, máximo, mínimo, todos nuestros datos y nuestros cuartiles. 1500, eso podemos ver ahí. Okay. Y otra cosa interesante que podemos calcular también son los deciles. Podemos calcular, como estamos trabajando con ingresos, el INE suele presentar los deciles para ver quién es el 10% con mayores ingresos, el 10% más pobre también. Entonces acá podemos usar, como no tenemos una función para deciles, vamos a usar percentil. Si yo quiero calcular si uso el excluyente para calcular los dos extremos no va a funcionar. O sea, acá lo que tengo que colocar es el máximo de cada uno y acá el mínimo de cada uno. Acá sí yo puedo calcular nuestros percentiles. Los percentiles son equivalentes a los deciles
de a 10%, 90%, 80%, 70% y así sucesivamente. Entonces acá yo tengo estos números para introducir dentro de mi como argumento dentro de mi función. Voy a elegir la columna A, voy a seleccionar este y este nuevamente tengo que anclar en su columna para que no cambie cuando yo pase a G2, pero sí cuando yo pase de fila en fila. Y este va a ser todos nuestros percentiles acá a la derecha, y le voy a dar un pequeño formato adicional porque quiero fijarme un poco en algo. Podemos fijarnos entonces acá como el 90% de los registros del grupo 1 gana hasta 3 millones, del grupo 2 hasta 6. Entonces acá hay un salto bastante grande entre el 90% y el máximo. Este último 10% superior, hay una gran diferencia en millones de guaraníes ahí. Y acá podemos ver que el salto no es tan grande, de a 10%. Va aumentando a 300.000, 300.000, 400.000, así sucesivamente. Bueno, ¿para qué nos sirve esto, Ceciles? Para que nosotros pensemos en cómo vamos a hacer nuestra distribución de frecuencias. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es armar una tabla de frecuencias para G1 y G2. Bueno, lo que nosotros solemos hacer siempre en los ejercicios es trabajar con clases iguales. Por eso tenemos estas dos fórmulas empíricas que nos ayudan a elegir clases, ¿verdad? Cantidad de clases. Entonces yo puedo calcular esto igual a 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de n, donde n es, que tengo acá como cantidad. Le puedo dar enter. Si yo desplazo, ya va a ser para G2. Ay, hubiera hecho así. Para G2 poner mi tabla. Para G1 y para G2 también tengo esta otra fórmula empírica que es 5 por logaritmo base 10 de n también. Está acá. En cantidad. Sí. Y tenemos entonces todas estas opciones. Podemos usar 16 clases iguales. Yo ya voy a usar 13 clases iguales. Entonces, para ver el ancho de las clases yo tengo que dividir el rango. Y el rango, a ver, de nuestro grupo más grande vamos a dividir. Si queremos tener los dos en una misma tabla, la misma distribución, vamos a agarrar este rango y dividir entre esta cantidad. Y ahí nos sale que podríamos elegir que el rango sea de 2.500.000, ¿verdad? Podríamos hacer así. Y que empiece un poquito antes del mínimo y que termine un poco antes del máximo. Entonces vamos a trabajar con las fronteras. Yo sé que a cada frontera inferior le tengo que sumar la anchura que definía ahora. Entonces esto voy a anclar. Y esto ir sumando de acá para acá y vamos a ver si dónde establecemos el mínimo para que este también incluya el máximo. Si el mínimo, el más mínimo de ellos es este. Podríamos empezar en 0, la verdad. Podemos empezar en 0 y que este coincida como es la frontera con la clase anterior y ahí vaya sumando. Y acá tenemos hasta 32.500.000. Va justito a incluir también este. Entonces yo puedo utilizar esta tabla y voy a estar contando todos mis registros. Vamos a contar esta de forma rápida, como algo que nosotros ya sabemos hacer. Las marcas de clase son el promedio de la frontera inferior superior. Yo puedo agregar acá una fila de totales solo para controlar mis autosumas. Y acá hacer las frecuencias acumuladas, ¿verdad? Perdón, las porcentuales. Y esto va a ser igual a la de esa clase sobre esta. Voy a incluir en su fila. Lo voy a dejar libre para mover hasta acá. Si está haciendo todo bien, este va a tener que coincidir con este y este con este. Entonces, ¿cómo calculamos las frecuencias? Vamos a ver la función frecuencia igual frecuencia. Vamos a elegir nuestra columna A, punto y coma, y vamos a elegir nuestra frontera superior. Cerramos paréntesis, control shift enter.
y ahí está contando todos nuestros 296 registros. Si yo esto anclaba antes, podía estirar para el costado. Voy a hacer otra vez para mostrarles. Voy a anclar este, control shift enter y estirar para acá. 1510. Yo acá le había puesto ya un formatito condicional porque quería ver cómo se distribuían verde y azul. Okay, entonces acá podría ser interesante también ver la acumulada, ¿verdad? Voy a agregar acá 2 columnitas. Frecuencia acumulada porcentual del grupo 1 y del grupo 2. Entonces acá tenemos que hacer las sumas, ¿verdad? Sumamos. Y como sabemos, esta hasta sí misma, pero vamos a anclar el origen para poder estirar para ambos. Y muy rápidamente ya acumula el 100%, ¿ven? Borrar las reglas de esta. Muy rápidamente ya llega al 100%. Ahí, acá ya pasó. Acá como anclé este, se quedó directamente ahí, tenía que anclar diferente. Vamos a ver que acá se refleja lo que nosotros veíamos en nuestros deciles, ¿verdad? Que tan rápido se llega al 99% que vemos acá muy acumulado, con muy poco detalle. Sabemos que el 81% de nuestros registros está en esta primera clase y después estas otras están casi vacías. Entonces, este es uno de esos casos donde no es tan conveniente hacer muchas clases todas iguales. Puede ser más conveniente para nuestro análisis, con el contexto de qué datos estos son, que nosotros trabajemos con clases que sean de distinta anchura. Entonces yo hice un pequeño análisis para ver si yo estoy trabajando con ingresos per cápita, de qué forma sería interesante distribuir. Y encontré estos criterios, o establecí estos criterios. Que la primera clase vaya hasta lo que el INE define como línea de pobreza extrema para el área urbana. El INE tiene diferente para el área urbana y el área rural. De hecho, nosotros no estamos mirando el área en nuestros datos, pero podríamos hacerlo para que esté más completo, más correcto, pero vamos a tomar este criterio para practicar esta tabla de distintas clases, de distinta anchura. Entonces vamos a establecer que nuestro límite inferior comienza en 0 y que esto vaya hasta el límite de pobreza extrema. Entonces después vamos a hacer que nuestra frontera superior, esto siempre vamos a ir repitiendo ahora, pero que empiece en la pobreza extrema y vaya hasta la pobreza total, también definida por el INE. Luego podemos pensar en los salarios mínimos legales vigentes. Hay varias profesiones donde se cobra un porcentaje de eso. Entonces podríamos hacer que sea el salario mínimo legal vigente, vamos a anclar esto, por un 0,5. Pues el siguiente grupo puede ser hasta los que ganan un salario mínimo. Y para dividir las partes más altas, yo miré otra vez nuestros deciles, ¿verdad? Podemos ver que acá está nuestro salario mínimo. Entonces vamos a dividir, me pareció interesante dividir según lo que la AFD considera para dar su préstamo de primera vivienda tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 otorgan a todos los que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos y tipo 2 de 4 a 7. Entonces voy a usar también esos mismos criterios. Incluso voy a agregar acá un paso intermedio que sea 2 salarios mínimos. Entonces vamos a tener hasta la pobreza extrema, hasta la pobreza total, medio salario mínimo, un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 4 que pueden acceder a primera vivienda, 7 que pueden acceder todavía a primera vivienda pero tipo 2 ya con menor subsidio, y a partir de ahí ya no pueden ellos acceder a ese subsidio social, ya tienen que ser mi casa, que es otra categoría con mayores tasas, etc. Entonces acá desde 20 millones, y si yo me fijo acá, ya tendría sentido que yo vaya más ya hasta el máximo, ¿verdad? Que sea una gran clase que incluya todos los valores muy altos. Entonces acá voy a colocar el máximo de los máximos, que es este.
Yo podría incluso acá poner un max de esos dos para que quede automatizado, que yo no elija eso de forma manual, ¿verdad? En lugar de hacer FG. Y acá hago todo lo mismo, ¿verdad? Voy a hacer mi marca de clase, que van a ser los promedios. Voy a utilizar otra vez aquí los totales, las fórmulas. Voy a copiar esto. Y corrijo, después está anclado seguramente, entonces... Claro, ahí no. Bueno, era el mismo que está anclado ahí arriba, pero para que esté con nuestra tabla. Está sumando hasta ahí, no estaba sumando bien. Y esto que tiene que acumular desde acá, y este que tiene que acumular desde acá. Un ajustecito nomás por no repetir las fórmulas de vuelta. Entonces acá hacemos nuestra frecuencia, columna A, punto y coma, nuestra frontera superior, anclamos, control shift enter y vamos a desplazar por acá. Y acá entonces podemos ver que sí se ve una distribución a lo mejor un poco más informativa, que nos permite desglosar mejor. Acá podemos ver un poco más cómo se distribuye en estas partes bajas de los salarios de lo que se veía acá arriba. Entonces esa también es una opción para que nosotros podamos comparar dos poblaciones y que trabajemos con distribuciones de frecuencia que no sean, que las clases no sean todas iguales. Okay. Y por último nos pide mostrar histogramas en el mismo gráfico. Entonces yo voy a graficar este de acá. Verificar con las marcas de clase, insertar gráficos. Realmente acá lo que vamos a tener que insertar son ¿cómo se dice? Barras, porque el histograma nosotros sabemos que empieza y termina donde está cada clase, pero así como están nuestros datos, si yo quiero comparar los dos, no pueden tener los dos la misma anchura. Entonces ahí voy a necesitar que sean barras y que no sean histogramas. Cambiar el tipo de gráfico, le voy a pedir que me muestre columnas así. Acá tengo uno solo, el grupo 2, el grupo 1, entonces voy a seleccionar datos, agregar otra, vamos a frecuencia, grupo 2, voy a elegir los valores de la serie, aquí, voy a dar a aceptar, y ahí tenemos en un mismo gráfico ambas distribuciones de frecuencia. Podría hacerlo también para el primer grupo o la primera tabla que armé. Tenemos la columna, le voy a agregar seleccionar datos, agregar esta otra, FG2, y ahí vemos, ¿verdad? Por la forma en la que nosotros agrupamos, que puede ser mejor que nosotros trabajemos con esta que con esta. Ya eso va a depender del análisis que queramos hacer. Y con eso termina este ejercicio. ¿Alguna otra cosa interesante que podríamos ver? Creo que por ahora eso es suficiente.